Digamos, yo gano mi elección en un circuito rural, uno ya a las 5 de la tarde sabe si ganaste o no ganaste, porque son aldeas, son centros más pequeños, no es esto de Caracas que es mucho más complicado. Y yo llamo al que era el jefe del partido en ese momento, ¿no? Un viejo calvo, él bien viejo. Y lo llamo y le digo, mira, gané. Y el otro lado me dice, ¿en serio? Y digo, sí, vale, gané. Dice, coño, Pizarro, mira, tú eres jovencito, tú tienes 21 años, esta es tu primera elección, yo sé que tú estás emocionado, en los comandos de campaña la gente es así, todo el mundo siente que ganó. Esperemos a que Tibisay hable a ver si en verdad tú ganaste o no ganaste. Y pase lo que pase, siempre recuerda que tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú aprendiste cómo ya... Bueno, yo digo, coño, en serio, yo gané, yo tengo las actas, gané, tranquilo, esperemos. Pasa la noche, sale Tibisay, efectivamente dicen que ganamos el circuito que nadie creía que íbamos a ganar. Y me llama y me dice, coño, ¿en serio ganaste? Estas dos cosas, que los dos se ríen cuando las cuentan, ustedes no se imaginan cómo es un político cuando las sufre. Pero son dos cosas que todos nosotros, tenemos que lograr derrotar para poder conquistar el poder. Y paso a responderles cortico el tema del revocatorio. ¿Por qué nosotros estamos tan trancados con que en este país haya revocatorio? ¿Por qué lo hemos escogido y hemos puesto todo nuestro esfuerzo humano, físico, mental, en que este país tenga revocatorio? Porque es que si no hay un cauce electoral y constitucional para que este país cambie, esta olla de presión encima de la que estamos sentados todos nos va a explotar en la cara. La barbarie, la explosión social, el estallido, que a veces yo leo unos Twitternator que dicen todos los días, ¿cómo es posible que pidan revocatorio cuando deberían es estimular el estallido social? Aquí cómo va a quedar piedra sobre piedra o ciudadano íntegro y completo si este país se va por la vía de la barbarie y la violencia. ¿Para dónde voy a parar? ¿Quién dice que se acabó y quién ganó la guerra? El que tenga menos muertos, el que tenga más espacios medianamente resguardados, conquistados o tomados. Esa vaina es el retroceso a la Edad Media. Nosotros pedimos revocatorio y exigimos revocatorio como lo estamos exigiendo porque es un derecho. ¿Y por qué estamos seguros que va a haber revocatorio este año? Porque esto es una olla de presión. Y la olla de presión, la única válvula que tiene para que no estalle en la cara de toda la clase política, pero principalmente del gobierno, es que este país pueda decidir con votos el futuro que quiere. Y eso tenemos que repetirlo todos, no nada más los políticos. Cuando cada uno de ustedes defienda en cualquier lado el revocatorio, lo tiene que defender por dos razones muy sencillas. La primera, porque nadie merece vivir como estamos viviendo nosotros hoy en día. Y la segunda, porque ninguno de nosotros tiene un poco de fusiles, o a la FARC, o a los fulanos colectivos, viviendo en su apartamento para salir a echar tiro a ver cómo cambia esto. Yo me conseguí en la marcha, y con esto cierro para no encadenarme, porque ahorita van a poner la musiquita de patio. Es que uno de las personas al final, yo me quedé hasta lo último en la marcha, retirando a la gente del piquete para evitar que hubiera violencia. La verdad es un trabajo ingrato porque te insultan mucho los radicales, pero uno lo tiene que hacer porque eso es lo que hace un dirigente. Se queda hasta el final y explica por qué hay que retirarlo y por qué hay que hacer las cosas. Uno de los tipos me decía, ¿hasta cuándo ustedes van a pedir revocatorio? Me lo pedía en la marcha del revocatorio, lo que queríamos es entregar un documento del revocatorio. Me dice, ¿hasta cuándo ustedes van a pedir revocatorio? Ustedes no entienden que dictadura no sale por votos. Le digo, ajá, ¿y cuál es la otra opción? Hay que ir para Miraflores. Digo, ok, vamos a empezar a hacer la lista aquí mismo. Yo te doy el bolígrafo, buscando el papel, hagamos la lista ya de cuántos fusiles tenemos, cuánta gente está lista para la clandestinidad, cuáles son los centros de acopio y cuándo vamos a ir a tomar el palacio. Claro, se acabó la dice, no, eso le toca a ustedes a los políticos, ¿cómo vamos a poner los ciudadanos de carne de cañón? Esas realidades nosotros no podemos dejar que se adueñen de la política, porque en el desespero nos encantan las soluciones mágicas, en el desespero, en el cansancio, en el dolor, que todos lo sentimos. Los políticos no somos extraterrestres. Le voy a decir dos cosas rapiditas de por qué no somos extraterrestres. Yo ando en cola porque tengo el carro accidentado, porque no consigo una punta de tripoide, y la que conseguí cuesta 180.000 bolos, y no tengo para pagar esa vaina. Y la segunda es porque, bueno, hay un locutor por ahí de televisión que si nos regala un solo par de zapatos de los canales del Estado, podemos reparar varios carros en este país. Y lo segundo es porque el dolor que todos sentimos tiene que convertirse en gasolina para pelear. Ahora, no para pelear la pelea irracional, no para pelear la pelea del foquismo, del apuro, sino para pelear este boxeo de 12 rounds, que antes que lleguemos al round 12 va a estar noqueado el otro. Pero hay que poder avanzar del primero. Si nos trancamos como unos locos en el primero, llegamos cansados y en adelante no avanzamos más. Hay que seguir peleando para que el revocatorio sea como sabemos que puede ser, aunque se gasten todo el tiempo al reglamento. Ese reglamento que bueno, que le han metido picante, que le han metido ligas, que lo han estirado como un chicle. Aunque usen todo el tiempo que han estirado, ese revocatorio es este año, porque la presión social y nuestro derecho nosotros no lo vamos a negociar.
no por pensar negativamente, pero hay gente que dice, no, pero es que si no es en el lapso y queda el vicepresidente, no. ¿Usted tiene idea de así quedara el vicepresidente que nombraran? Me da risa el pendejo Diosdado diciendo que el que quede vicepresidente pasa a presidente y ese nombra a Maduro vicepresidente y renuncia. La palabra de Diosdado vale tampoco estos días que 3 días antes de que llegara el presidente del partido Ciudadanos dijo, ese hombre no va a entrar a Venezuela. Y todavía está por ahí Y paseando. está dando vueltas, relajado, con María Corina, ¿sabes? Hablando, tomarse un café. Y hace, y lo digo por nosotros en el mundo de la comedia, hace 5 meses hacer un chiste, ni siquiera, antes de diciembre hacer cualquier chiste. Con Diosdado era algo que todos en la sala de redacción hacíamos y que no, yo creo que todavía no es el momento de ese chiste, yo aprecio mi vida. Uno mencionaba a Diosdado en un escenario haciendo stand-up y aparecía que es una lucecita roja aquí en este pedo. Y hoy en día nos va de rabo, porque se pierde la autoridad en la medida en que gastan las palabras de una manera tan loca. Y ellos ese capital lo han gastado. O sea, la derrota que significaría así quedara el vicepresidente que quedara, así quedara Pedro Carreño, que no quiero ver cuánto va a durar, en esa instancia. Ahora, yo difiero en algo con Miguel. Yo creo que la olla de presión ya está reventando. Y yo creo que cuando los que hacemos trabajo periodístico, que nos cuesta porque la noticia está graneada entre una cantidad de medios digitales, pero la cantidad de intentos o saqueos que hay en el país, la cantidad de homicidios, la cantidad de eventos no democráticos, no normales, que están ocurriendo hoy en día. El hecho de que nos estén hablando hace 4 semanas, el número de neonatos que habían muerto, tanto en el hospital de Maracaibo como en el de la Central, era mayor al que tuvieron todo el año pasado. Es un país civilizado. Esa sería la noticia durante 2 semanas. Tendría que haber renunciado quien quiera que sea el desgraciado que es ministro de Salud y hubiera tenido que renunciar de él para abajo por lo menos 5 cargos y hubiera ocurrido una investigación en la Asamblea, se hubiera parado el país con una noticia de eso. Y yo lo que les ruego es, no se acostumbren a esas noticias. Es horrible vivir como yo vivo. O sea, histérico todo el tiempo, ya estoy entendiendo qué es lo que le pasaba a Marta Colombini porque andaba con un exorcista encima todo el día, todas las noches despojándole los demonios. Porque no nos podemos acostumbrar a que eso sea una noticia. No nos podemos acostumbrar a que hay saqueos, pero todavía estamos en una olla de presión. No, la olla de presión está reventando. Y a diferencia de otros momentos de la historia, donde el Estado podía aplicar el monopolio de la violencia, los militares saben que hay lugares donde están más armados que ellos. En La Dolorita, los colectivos montaron francotiradores en edificios para que cuando se pusieran cómicos, la guardia con la gente en la cola, ellos se iban a poner cómicos con la guardia. ¿Sí? Esas son cosas que están ocurriendo. Entonces, la olla de presión está reventando, nuestro trabajo es mostrar que está reventando. No, cuando hablamos de gasolina, no es echar gasolina para quemar nada. La gasolina es que se encienda la verdad y que todo el mundo vea el grado de ineptitud en que estamos viviendo, porque esa es la mayor presión que está llevando a un referéndum. Que se cae el referéndum inclusive cayéndose, el referéndum está activando a la gente a un nivel que una vez que estén en la calle buscando ese referéndum y no se lo den, algo vas a conseguir. Algo vas a tener que darle a la gente, como ocurrió en el 2002. Algo vas a tener que darle porque van a simple y llanamente, van a pedirlo y van a sobrepasar al liderazgo político. Y eso es algo que también está pasando en este país, y Miguel sabe, yo se lo comento a cada rato, y él me lo ha dicho también. Ustedes muchísimas veces van por delante de los políticos, y ustedes muchísimas veces son los que están marcando la pauta de, que no necesariamente debería ser, pero están marcando la pauta de hacia dónde vamos. La última pregunta, que creo que resume varias de las que hemos visto, es ¿qué va a pasar? Nos preguntan con el daño moral que ha recibido el país. ¿Cómo nos recuperamos? Así recuperemos la infraestructura, así logremos lo que logremos para traer medicinas o lo que sea en un momento determinado. ¿Cómo nos recuperamos del daño moral? Claro. Hay algo del anterior que se me había quedado, disculpa, profe. Es que el miedo del gobierno, ¿no? Miren, el gobierno es un gobierno tan débil que los tipos admiten públicamente que un director de despacho de un ministerio pudo haber firmado una planilla para revocar al ministro y al gobierno, que es su jefe. Es un gobierno tan débil que ha dicho todos los días que va a perseguir y que va a castigar y que va a crucificar en plazas públicas a los que se han manifestado en contra de ellos por la vía de las planillas y de las firmas. Y todavía esa fuerza tiene mucha más vigencia y tiene mucha más
disculpen la redundancia, fortaleza espiritual, que es lo que intenta hacer el gobierno. Aquí el que duerme en el piso no tiene miedo a caerse de la cama. Aquí desde el funcionario público hasta el emprendedor, hasta el joven que está en una universidad, hasta nosotros que nos regamos la vida en la política, sabemos que si esto sigue como va, aquí no hay futuro para nadie. Que no importa el cargo que tú tengas de libre remoción y nombramiento dado por un ministro, no importa cuánto tú intentes de ahí, si este modelo y este gobierno no cambia, no hay forma alguna de que nosotros avancemos. Por eso me dicen, bueno, ¿y qué pasa si llegamos al revocatorio y no llegamos a los 7,5 millones de votos? Yo les respondo con lo mismo que les dije en la última vez. ¿Ustedes creían que nosotros, Diosdado, nos iba a entregar la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional y iba a estar confinado un bleacher en una esquinita y cuando se parara a hablar le iba a responder Henry a decir, mire, usted inteligente no se va a morir? Nosotros creíamos que eso era posible, hace un año atrás no creíamos que era posible. Y nosotros hoy estamos convencidos que la primera vez que este país va a estar cerca de los 10 millones de votos, esos 10 millones de votos que nos prometieron, que nos hicieron canciones, que nos dijeron que nos iban a meter por donde se pudiera en el camino. La primera vez que este país va a estar cerca de esos 10 millones de votos va a ser el día que vayamos a votar para revocar a Maduro y a su gobierno de forma definitiva del poder. Ahora, sobre el daño moral. El daño moral es una de las cosas que yo siempre intento decir más, porque es que aquí, desde el portero de las instituciones, ha aprendido a montar un pequeño negocito como el ticket que da para que pase por la taquilla. Y el de la taquilla aprendió a montar un negocito para ver cómo eso te da un permisito para que vayas para arriba. Y así vas viendo cómo un sistema terminó pervirtiendo al ciudadano hasta el más humilde. Yo le decía hoy temprano a alguien explicándole un tema de la banca, que es que si tú pones a una persona cuya firma y sello dice a quién le tocan dólares en este país, una persona, es el que firma, mira, tú pones a la Madre Teresa de Calcuta ahí y va a terminar corrupta. Tú pones ahí a quien ponga y es que ve esa masa pasar de allá para acá, en algún momento algún taper se va a poner la mano a ver que se le pega. Porque aquí el problema es ese modelo que nos pervirtió a todos para de esa forma ser a todos culpables del colapso y el fracaso de ese modelo. ¿Cómo se revierte el daño moral? El primer ejercicio de revertirlo es nuestro ejemplo diario. No seamos parte de la corrupción. No permitamos que un policía nos pida para un fresco si nos comemos una luz. Empecemos por no comernos la luz. Démosle la gracia que nos hace una cosa. Digamos por favor cuando le estemos pidiendo algo a alguien. Demos buenos días, miremos a los ojos, demos la mano. No permitamos nosotros que la corrupción se adueñe de nuestro día a día. Hagamos una cosa tan sencilla como el mocho examen de manejo. Hagámoslo, no le paguemos a un gestor para que nos dé la licencia. Nosotros no podemos profundizar un modelo que nos pervierte a todos. Y cuando nos pervierte a todos, terminamos siendo culpables de ese colapso. ¿Cómo revertimos ese daño? De la única forma en la que los padres y los abuelos nos enseñan en la casa. Yo vengo de una casa de no violencia, pero la mirada de mi vieja que está por ahí escondida, la mirada de mi vieja bastaba para sentir todos los taparazos que te podían dar. Hagamos con nuestro ejemplo el cambio que nosotros queremos en lo moral y en lo ético. No seamos parte de lo que ellos nos quieren convertir. Ahora, nuestro ejemplo de verdad. No señalemos y no digamos, miren Pedro Carreño, qué olas Pedro Carreño en las corbatas Louis Vuitton, miren cómo es corrupto, cómo se metió ese poco de plata de Cadivi, y mañana nos llega una cadena y dicen, agente aduanal remata moto KLR a 150.000 bolos, coño, voy corriendo. No lo hagamos, porque ese modelo va de salida, ese modelo colapsó, ese modelo hace que neonatos se mueran en los hospitales porque no hay insumos, porque 10 tipos decidieron que podían hacer negocio con la plata de las medicinas para que esos chamos no se murieran. Ese modelo de la perversión hizo que una persona que pague puede tener absuelta cualquier crimen y cualquier acusación que tenga en la vida, mientras que aquí se llevan a chamos por tener una pancarta en una protesta y los meten en el SEBIN y los tienen ahí encerrados. Ese modelo hizo que políticos entraran ahí siendo humildes y defendiendo valores de la izquierda, del comunismo y del progresismo, y hoy vivan como reyes que nos abofetean con sus privilegios cada vez que pasan. La mejor forma de nosotros revertir el daño moral es nosotros mismos empezarlo a frenar. No paguemos gestoría, no insultemos, no invisibilicemos, ni nos convirtamos nosotros en lo mismo que criticamos. Porque si nosotros ganamos la pelea al final, pero para ganarla nos convertimos en todo lo que siempre criticamos, aunque ganemos la pelea, hermano, el que va a haber perdido es este país. Porque vamos a estar condenados a que esta crisis siga así muchísimo tiempo más. Serán otros culpables, pero será la misma crisis. Y retomando lo que tú dices y diciendo algo que rara vez digo, que es la nota positiva, yo que ser bastante pesimista y la gente que me sigue lo sabe. Ok, hay un daño moral, pero cuando el gobierno dice que aquí hay un tipo director de un ente del Estado que firmó, yo siento
Tú me estás diciendo a mí que después de 17 años de presión, de crear un modelo donde tú obligabas a ese tipo no solamente a marchar, sino a pasar la lista de que marcharan los tipos dentro de su oficina, de generar todo un modelo de jalabolismo y de ineptitud justificada por fidelidad. Es decir, no importaba si tu oficina producía o no producía lo que tenía que producir, mientras fuera fiel, etc. Después de 17 años, tú estás admitiendo que hay gente que está al frente de una oficina del Estado que le vas de rabo, que está dispuesta a firmar. Entonces tú estás admitiendo dos cosas. Primero, que todavía queda gente digna, que dice, o sea, ningún bozal de arepa vale lo que yo estoy viviendo. ¿Okay? Y en segundo lugar, que después de 17 años de un discurso no lograste enterrárselo a la gente, sino a un 15% del país, que todavía tengo que ir a conocerlo, porque cada vez que veo en las encuestas que hay un 15% de apoyo a Maduro, yo necesito conocer a esa gente. De verdad necesito sentarme a tomar un café con ellos, brindado por mí. Son el mismo 15% que dice que si migra se va para Paraguay. Exacto. Dice, no, yo no voy para Estados Unidos, sino para Paraguay, claro, seguro. Y Belice. Que todavía, después de 17 años de presión, de obligar a la gente y aplicarle de verdad el bozal de arepa de la manera más grosera posible, hay un funcionario, no uno de nosotros, que está dispuesto a firmar sabiendo que tenemos, sino un funcionario que se arriesgó a firmar. Entonces, no me hablen del daño moral que se ha hecho, porque también entonces se ha construido, se ha sacado lo peor, pero también se ha sacado lo mejor de la gente. Porque yo estuve ahorita en Canadá y lo que está haciendo esa gente para mandar medicinas para este país, los venezolanos que están allá, es indecible. Cuando digo indecible es que no lo puedo decir porque iría preso una cantidad de gente del Estado que está contribuyendo con ellos, haciéndose los locos, para que puedan llegar las medicinas aquí. O sea, tú empiezas a ver, sí, el venezolano indolente que está en Miami hablando de lo que pasa aquí, de la misma manera que el cubano habla de lo que pasaba en Cuba, pero está en otra nota. Pero también hay un venezolano en Estados Unidos, un venezolano en Canadá, que está buscando todas las maneras de hacer lo posible para hacer llegar algo de la prosperidad con la que pueden vivir, que tampoco crean que están viviendo de maravilla allá afuera. Entonces sí, ha salido lo peor, pero también cuando pase lo que pase, rescatemos lo mejor que tenemos en nosotros, porque es con lo que se va a construir el país. No con los tepuyes, no con el petróleo, es con la gente, que es lo único que vale la pena en un país. El resto es piedra y agua, hermano. Buenas noches.